Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al cursillo de desequilibrio ácido-base. Bueno, importante mencionar que los ácidos provienen del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, obteniéndose aproximadamente de 15.000 a 20.000 milimoles, por ejemplo, de CO2, ¿no? Recordar también la reacción catalizada por la anhidrosis carbónica, ¿no? Que el CO2 más agua va a dar lugar al ácido carbónico y este a su vez va a dar al hidrógeno y al bicarbonato, ¿no? Recordar también que las bases van a provenir del metabolismo de los aminoácidos aniónicos, por ejemplo, glutamato, aspartato, y de la oxidación y el consumo de aniones orgánicos como lactato y citrato que producen bicarbonato. Entonces, esto es importante ver, ¿no? La regulación del equilibrio ácido-base, de dónde provienen los ácidos, del metabolismo de carbohidratos y lípidos, y las bases del metabolismo de los aminoácidos. Y no olvidar esta fórmula, ¿no? La reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, que va a ser la base de todo el equilibrio ácido-base, ¿ya? Entonces, el normal funcionamiento celular requiere mantener la concentración del hidrógeno del líquido extracelular en límites muy estrechos, ¿no? El pH compatible con la vida está en torno a 6.8 y 7.8, ¿no? Recordar también los sistemas tampón, que pueden ser intracelulares y extracelulares. Los intracelulares están dados por las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos, y los extracelulares por el bicarbonato y el CO2. Recordar, y ustedes ya saben, que la eliminación del CO2 es a través de la ventilación, ¿no? La producción de los tejidos de CO2 es constante, y aunque el CO2 en sí no es un ácido en la práctica, actúa como tal, al unirse al agua y formar el ácido carbónico, ¿no? Es en relación a la fórmula que estábamos mencionando acá, ¿no? El CO2 se va a unir al agua, ¿no? Y va a formar el ácido carbónico. Entonces, la regulación renal va a ser a través de dos mecanismos: secreción de hidrógenos por los túbulos renales y reabsorción de bicarbonato. Esos van a ser los mecanismos de la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, cuando vamos de desequilibrio ácido-base, tenemos que responder a tres preguntas, ¿ya? Entonces, ante todo trastorno ácido-base, tenemos que responder a estas tres preguntas. ¿De qué trastorno se trata? ¿No? Una. Segunda pregunta, ¿es adecuada la respuesta secundaria? O sea, ¿es adecuada la compensación? Y como tercera pregunta, ¿cuál es la causa del trastorno? Es importantísimo siempre definir la causa del trastorno porque esto va a depender el tratamiento. Entonces, ya saben, estas tres preguntas: ¿de qué trastorno se trata? ¿Es adecuada la respuesta secundaria o compensación? ¿Cuál es el trastorno? La causa del trastorno. Entonces, para ello vamos a utilizar 4 parámetros básicos, ¿no? La concentración plasmática de hidrógenos, que vamos a medirla en la práctica a través del pH, ¿no? El rango normal es de 7.35 a 7.45, ¿ya? Luego, la presión parcial de CO2, que va a indicar la respuesta respiratoria, los valores de referencia de 35 a 45, valores críticos, sobre todo, más de 70, ¿ya? La PCO2 como segundo parámetro. El tercer parámetro tenemos que considerar la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? O CO2 total. Indica el estado de los sistemas tampón, ¿no? Los valores de referencia del bicarbonato entre 21 a 29 miliequivalentes por litro, ¿no? Y valores críticos menos de 8 y más de 40 miliequivalentes por litro. Como cuarto parámetro vamos a tener al anion GAF o el hiato aniónico, ¿no? Esta nos va a orientar al diagnóstico diferencial. ¿Y qué es el hiato aniónico? Es la diferencia entre las principales cargas positivas, cationes, y negativas, aniones del plasma,
¿no? Esta es la fórmula. Iodo aniónico anión GAP es igual a la concentración de sodio menos la sumatoria de la concentración de cloro más bicarbonato. El rango normal del hiato aniónico es de 12 más menos 4 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Entonces, recordar estos 4 parámetros. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿De qué trastorno se trata? Entonces, vamos a responder, ¿no? Los parámetros anteriores y siguiendo este orden. Siempre cuando ustedes lean un AGA, tienen que seguir este orden. Primero el pH, el PCO2 y el bicarbonato y finalmente el hiato aniónico, o también llamado anión GAP, ¿ya? Entonces, al hacer la lectura de estos 4 parámetros, nos va a permitir reconocer el tipo de trastorno ácido-base de acuerdo con el algoritmo que vamos a presentar. Entonces, habíamos mencionado que los valores normales de pH son de 7.35 a 7.45. Entonces, si este valor es menor de 7.35, estaremos hablando de acidosis, ¿ya? Si este valor es más de 7.45, hablaremos de alcalosis. Y si este valor está dentro de los parámetros normales, pero con PCO2 y bicarbonato bajos, hablaremos de trastorno mixto. Si este valor de pH está normal, pero con PCO2 y bicarbonato aumentados, hablaremos también de trastornos mixtos, ¿no? Asimismo, si vemos que el pH está dentro de valores normales, pero con un hiato aniónico aumentado, también hablaremos de trastornos mixtos. Entonces, este cuadrito, como ustedes ven, es bien didáctico, ¿no? Para poder reconocer si estamos frente a una acidosis, una alcalosis o un trastorno mixto, ¿ya? Entonces, acidosis, ¿qué es lo que tiene que además del pH bajo, qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber bicarbonato bajo y PCO2 elevado, ¿ya? Entonces, si predomina el bicarbonato bajo, estaremos frente a una acidosis metabólica. Si predomina el PCO2 alto, hablaremos de acidosis respiratoria. Del mismo modo en este lado, ¿no? Si el pH es más de 7.45, hablaremos de alcalosis. Cuando el bicarbonato está elevado, hablaremos de alcalosis metabólica y cuando el PCO2 está disminuido, de alcalosis respiratoria. Entonces, ya estamos ubicándonos en reconocer de qué trastorno se trata en base al pH y a los valores de bicarbonato y PCO2. Aquí, como ven, cuando es alcalosis o tanto metabólica como respiratoria, los valores son opuestos, ¿ya? Igual acá en acidosis, bicarbonato bajo y PCO2 elevado. En cambio, cuando un trastorno es mixto, tanto el PCO2 como el bicarbonato están bajos o aumentados, ¿ya? Los dos, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, hablando de acidosis metabólica, la acidosis metabólica se va a dividir en función del valor del anión GAF o el hiato aniónico. ¿Se acuerdan cuánto era el valor normal de hiato aniónico? De entre 12 más menos 4. Ese es el rango normal, ¿ya? Entonces, dependiendo de este valor es que vamos a tener acidosis con hiato aniónico aumentado o acidosis con hiato aniónico normal, ¿ya? Entonces, en la acidosis con hiato aniónico aumentado va a predominar la ganancia de ácido endógeno o exógeno. Son las acidosis normoclorémicas, ¿ya? Y la acidosis con hiato aniónico normal predomina la pérdida de bicarbonato al exterior del organismo, ya sea renal o gastrointestinal. Se denomina las acidosis hiperclorémicas. También podemos tener hiato aniónico disminuido, sobre todo en pacientes con hipoalbuminemia, ¿no? En esos casos tenemos que corregir de acuerdo a la fórmula de Fige, ¿no? Entonces, el hiato aniónico corregido, esta es la fórmula, ¿no? Es igual a hiato aniónico sobre 0,25 por 4,4 menos la albúmina plasmática. Entonces, ¿en qué casos podemos tener esto? En presencia de grandes cantidades de proteínas catiónicas, como por ejemplo en el mieloma, en las hiperlipidemias, ¿no? O en las intoxicaciones con yodo o bromo.
causa de hiato aniónico aumentado sin incremento de aniones, por ejemplo, en la alcalosis metabólica grave. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones terapéuticas del hiato aniónico? Entonces, en las acidosis con hiato aniónico aumentado, ¿no? El objetivo es eliminar el ácido acumulado, la mayoría de las veces favoreciendo su metabolismo. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una cetoacidosis diabética, le daremos insulina, ¿no? O en casos de hipoxia, daremos oxígeno, en caso de acidosis láctica por hipoxia, ¿no? Entonces, lo que permitirá regenerar el bicarbonato que está tamponando el exceso de ácido. Entonces, eso es importante. Y en la acidosis con hiato aniónico normal, el objetivo del tratamiento es reponer el anión que se ha perdido mediante la administración de bicarbonato. La siguiente pregunta era, ¿es adecuada la respuesta secundaria? Entonces vamos a responder esta pregunta, ¿no? Entonces, reconocer siempre los tampones, el sistema CO2 y bicarbonato y excreción renal de ácidos, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base del organismo es posible merced a la interrelación de tres sistemas. Acuérdense, tampones intracelulares y extracelulares, la compensación respiratoria y la excreción renal. Los tampones intracelulares y extracelulares se amortiguan en minutos, ¿no? Realicen los cambios agudos del equilibrio ácido-base. La compensación respiratoria, que se inicia en minutos y se completa en horas, o sea, es más tiempo. Y la excreción renal del exceso de ácidos que lleva más tiempo. O sea, lo inmediato son los tampones intracelulares y extracelulares, seguidas por la compensación respiratoria y finalmente por la excreción renal del exceso de ácidos, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema donde mencionamos la capacidad tampón total del organismo es de unos 1000 milimoles, 40% en el extracelular y 60% en el intracelular, ¿no? Recordar siempre que el principal tampón extracelular es el CO2 y bicarbonato, capaz de asumir en minutos gran parte de la carga ácida mediante la eliminación alveolar de CO2, resultante del efecto tampón según esta ecuación, ¿no? Acuérdense, esta ecuación vamos a verla varias veces. Hidrógeno más bicarbonato, gracias a la anhidrasa carbónica, vamos a tener ácido carbónico y finalmente después se va a formar en agua y CO2, y el CO2 es lo que se va a eliminar a través de la ventilación. En relación al espacio intracelular, ¿no? Los tampones por orden de importancia van a ser el anillo imidazólico del aminoácido histidina, el par bicarbonato CO2 y también el par fosfato de hidrógeno y el fosfato, ¿no? Entonces, igual, seguimos viendo esta formulita, ¿no? El hidrógeno formado en el metabolismo tisular, ¿no? Sale de la orina unido a fosfato dihidrogenado o como amonio, ¿no? El bicarbonato se va a formar en el riñón, también en el hígado o en el tubo digestivo. Entonces, luego se va a formar en ácido carbónico, luego esto a su vez se va a degradar en agua más CO2, que va a salir a través de la ventilación el CO2. Entonces, la excreción renal del exceso de ácidos es la que permite regular finalmente el equilibrio ácido-base, ¿ya? La participación renal puede resumirse en reabsorber el bicarbonato filtrado, ¿no? Para evitar perder bases, regeneración o regenerar nuevo bicarbonato, excretando el hidrógeno, que compense el consumido en forma de acidez titulable, fundamentalmente fosfatos y amonio. Eliminación del bicarbonato, generado en exceso y de los aniones orgánicos no metabolizables. Entonces, como ven, el riñón tiene una participación muy importante en esto. Entonces, ahora sí vamos a responder en la respuesta, ¿no? ¿Es adecuada la respuesta secundaria? O sea, ¿es adecuada la compensación? Entonces, esta es una tablita donde tenemos que, no tendríamos que memorizarla, pero por lo menos tenerla a la mano para poder hacer nuestros cálculos al momento de hacer o leer un AGA y poder responder esta pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la acidosis metabólica, por cada
bicarbonato que disminuye, ¿no? O sea, por cada disminución de 1 miliequivalente de bicarbonato, desde 25 miliequivalentes por litro, la PCO2 debe disminuir también 0.85 a 1.2 milímetros de mercurio desde 40 milímetros de mercurio. O sea, más o menos aquí la relación es de 1 a 1. O sea, acá en promedio es 1, ¿no? Entonces, por cada disminución de bicarbonato de 1 miliequivalente, también en 1, ¿no? Entonces, eso es la relación en ácidos metabólicos en 1 en 1, ¿ya? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, si tengo un bicarbonato en 10, ¿no? Entonces, ¿cuántos bicarbonatos han disminuido? 15. Entonces, el PCO2, ¿cuánto tiene que disminuir? También 15. Entonces, sería acá 40 menos 15, sería 25, ¿no? Entonces, ahí tiene que salir. Entonces, así. Entonces, igual, en la alcalosis metabólica, por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que se incremente, ¿no? A partir de 25 miliequivalentes por litro, la PC2 debe incrementar en 0.7 milímetros de mercurio, desde 40, ¿no? Entonces digo, acá como ven ya es un poco menos. En alcalosis metabólica la compensación es un poco menos en relación del PCO2 en relación al carbonato, ¿ya? Entonces, como ven, estos son los valores de compensación. En acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que se incremente el PCO2, ¿no? Desde 40, acá está la base, debe incrementarse el bicarbonato en 1 miliequivalente por litro desde 25 miliequivalentes, si es aguda. Y si es crónica, debe incrementarse en 3 miliequivalentes por litro, ¿ya? En la alcalosis respiratoria, por cada disminución de PCO2 de 10 milímetros de mercurio, igual siempre desde 40, el bicarbonato también debe disminuir de entre 2 a 2.5 miliequivalentes por litro desde 25 si es aguda o 5 si es crónica. Entonces, como ven, la compensación es que si disminuye el bicarbonato, debe disminuir el PCO2, ¿no? En alcalosis, si aumenta el bicarbonato, lo normal es que aumente el PCO2. Igual en acidosis, si aumenta el PCO2, debe aumentar el bicarbonato. En alcalosis respiratoria, si disminuye el PCO2, debe disminuir el bicarbonato. Eso es lo normal, esa es la compensación normal que debe suceder. En cuanto a las compensaciones, también es importante mencionar al potasio. Por cada 0.1 unidades que disminuye el pH plasmático, la concentración de potasio aumenta en 0.6 milimoles por litro y viceversa, ¿ya? Entonces, es por eso que en la clase de potasio mencionábamos que la acidosis está acompañado de hipercalemia, ¿no? Entonces, aquí está cuánto debe disminuir el pH en relación al incremento de potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tienen la relación, ¿no? Que por cada 0.1 unidades que disminuye el pH, el potasio aumenta en 0.6 milimoles por litro y viceversa. Recordarse también esta relación, ¿no? Hasta acá nos dan un ejemplo. Valores normales de potasio en caso de acidosis, ¿no? Indican la existencia de hipopotasemia subyacente que podría pasar inadvertida. Claro. Si es que está en acidosis el paciente, ¿qué deberíamos de esperar? Que el paciente tenga tendencia a la hipercalemia, o sea, dependiendo del valor, ¿no? Pero si el valor está normal, significa que hay potasio más bajo de lo que debería estar, ¿no? Entonces acá está. Entonces tener en cuenta también el nivel de potasio, ¿ya? Ahora, también es importante conocer la magnitud de los parámetros del trastorno ácido-base, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, valores de menos de 5 milimoles por litro de bicarbonato, nos estarán indicando que la capacidad de tamponamiento se está agotando, ¿no? Igual, si tenemos valores de PCO2 extremadamente bajos, ¿no? Por ejemplo, menos de 15, ponen de manifiesto que la capacidad respiratoria está alcanzando su límite y que de progresar el trastorno puede sobrevenir un grado letal de acidosis.
Entonces, ahora vamos a comentar algo sobre lo que es acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado, ¿no? Se originan en términos generales por un incremento de la carga de ácidos, ¿no? Puede ser por aporte exógeno o por aporte endógeno. Por aporte exógeno tenemos intoxicaciones por metanol o etilenglicol, o por aporte endógeno como en la cetoacidosis diabética, un ejemplo clásico, ¿no? O la acidosis láctica que puede ser por hipoxia, ¿no? Estas son las causas más frecuentes de acidosis metabólica, ¿no? También la tasa de producción de hidrógeno condiciona la gravedad de la acidosis, que es máxima en la acidosis láctica por hipoxia, por ejemplo, ¿no? Habíamos mencionado que los valores críticos son más de 70. En este caso vamos a tener 72 milimoles por minuto en la anoxia completa. Entonces, acá hay un algoritmo para hacer el diagnóstico de acidosis metabólica, ¿no? Ya todo es un resumen prácticamente de lo que hemos hablado. De esto, recordar que es importante ver el hiato aniónico, ¿no? Si está elevado, es decir, más de 12 mil equivalentes, tenemos que evaluar si hay producción de cetonas o no hay producción de cetonas. Si hubiera producción de cetonas o estuvieran muy elevadas, tenemos que ver la glucosa, ¿no? Si está elevada la glucosa, tenemos cetoacidosis diabética. Si no está aumentada la glucosa, entonces será una cetoacidosis no diabética, ¿no? Entonces, ahora, si no hay cetonas, no están, están negativas o solo están algo incrementadas, tendremos que ver el lactato sérico, ¿no? Entonces, si estuviera positivo el lactato sérico, si el lactato estuviera elevado, tendríamos que pensar en acidosis láctica y esta puede ser secundaria a una hipoxia, a una hiperperfusión, a sepsis, ¿no? Entonces, también puede haber acidosis láctica de tipo B, ¿no? Por secundaria a la ingesta de metformina, que a veces es muy frecuente, sobre todo en pacientes que consumen metformina teniendo insuficiencia renal, ¿ya? También pacientes que consumen alcohol o neoplasias, los que tienen hepatopatías, etc. Entonces, como ven, aquí están las causas. Igual acá, ¿no? Cuando tienen el hiato aniónico normal, o sea, de 8 a 12, ¿no? Tenemos que ver la carga neta urinaria de los, si es que esta es positiva o es negativa, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos pérdidas extrarrenales de bicarbonato, ¿no? O pérdidas renales de bicarbonato. En las extrarrenales, lo clásico, las diarreas, los cilios, las fístulas intestinales, el uso de laxantes, ¿no? Uso de colesteramina, derivaciones uterointestinales, administración de ácido clorhídrico, etc. Como ven, es un cuadrito que nos puede ayudar a definir el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la acidosis? Para planificar un tratamiento adecuado y como en cualquier trastorno ácido-base es fundamental, como habíamos mencionado, identificar las respuestas secundarias, ¿no? O sea, los mecanismos de compensación, si es adecuado o no, y si existen otros trastornos ácido-base, puede haber trastornos mixtos o electrolíticos asociados, como, ¿se acuerdan? El potasio, ¿no? El potasio es lo que tenemos que ver tanto en acidosis como en alcalosis, ¿no? En la acidosis metabólica, el aspecto clave del tratamiento reside en bloquear la fuente de producción. Recordando lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Aportando insulina en la cetoacidosis diabética, teniendo en cuenta siempre las compensaciones que existan, la tasa de producción de ácidos y su causa, ¿no? Las acidosis lácticas por hipoxia o por intoxicación por alcoholes son más graves por su rápida evolución, ¿no? Entonces, y mencionando y repitiendo, y para que no se olviden, tener en cuenta siempre los niveles de potasio. Entonces, también se indica que la reposición de bicarbonato debe ser muy cautelosa, ¿no? Aplicada solo en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando haya hiperpotasemia extrema o descensos potencialmente mortales de pH, y siempre valorando los riesgos y beneficios. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas del uso de bicarbonato, ¿no? Puede haber una mejoría hemodinámica, ¿no? Mejora la contractilidad vascular y contractilidad miocárdica, mejora de la hiperpotasemia, ¿no? Prevención de la caída abrupta de la osmolaridad cerebral, mejorar el metabolismo celular y mejora el efecto insulínico, ¿no? Los inconvenientes que puede producir hipopotasemia,
hipocalcemia tetánea, ¿no? Prolongación del intervalo QT, hipoventilación e hipercapnia, precipitación de hipofosfatemia, aparición de alcalosis de rebote, acidosis intracelular, no es un inconveniente, ¿ya? Progresión de las calcificaciones vasculares también y estado hiperosmolar. Si se utiliza bicarbonato un molar, ¿no? Entonces, en realidad no se ha demostrado de forma consciente no se ha demostrado de forma consistente ningún beneficio del tratamiento con bicarbonato en la cetoacidosis diabética, ni en la acidosis láctica, tampoco en el shock séptico, ni en la acidosis metabólica, ni en el paro cardiorrespiratorio. Aquí el tratamiento tiene que ser de la patología. Por ejemplo, en cetoacidosis diabética daremos insulina, ¿no? En el shock séptico será importante manejar con antibióticos, ¿no? Entonces, o sea, por eso en estas patologías no se ha demostrado ningún beneficio del tratamiento con bicarbonato, ¿no? Incluso en las guías de soporte vital avanzado se ha eliminado el tratamiento con bicarbonato dada la ausencia de beneficios en la supervivencia, excepto en casos de hiperpotasemia o en la toxicidad por antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, ¿en qué casos sí va a tener beneficio? En casos de insuficiencia renal aguda podría beneficiarse de la administración de bicarbonato, ¿no? Entonces, no a todos tenemos que darle bicarbonato. En relación el objetivo es ganar tiempo hasta que los mecanismos homeostáticos consigan incrementar el pH a través de la producción de bicarbonato, ¿no? Ahora, el bicarbonato diana en los cálculos de reposición será de 8 a 12 miliequivalentes por litro, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de reposición. Déficit de bicarbonato igual a bicarbonato por 0.5 por peso corporal, ¿no? Entonces, y la diferencia de bicarbonato diana menos bicarbonato plasmático, ¿ya? Entonces, este es el cálculo del déficit de bicarbonato, ¿ya? Entonces, en las acidosis extremas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el bicarbonato está en menos de 5, o tasa de producción de ácido muy elevada como la hipoxia, o insuficientemente controlada, sustituye el valor de 0.5 por 0.8. Entonces, no se olviden de esta formulita de reposición de bicarbonato. Entonces, recordando las causas de la acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, acidosis metabólica secundaria, intoxicación por alcoholes, puede ser metanol, etilenglicol, propilenglicol. Acá está la osmolaridad, la fórmula calculada. Entonces, ahora vamos a hablar de la acidosis metabólica con hiato aniónico normal. Todo lo que hemos hablado anteriormente era con hiato aniónico elevado, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica con hiato aniónico normal, el mecanismo primario es el descenso de la concentración plasmática de bicarbonato que se acompaña de una elevación proporcional de las cifras de cloro plasmático. Este descenso de bicarbonato puede deberse a causas extrarrenales, habitualmente por pérdidas gastrointestinales, ¿no? ¿Se acuerdan del algoritmo? ¿No? O causas renales, ¿no? También puede ser la determinación de la carga neta urinaria, permite la mayoría de las veces distinguir entre origen extrarrenal o renal de la acidosis metabólica. ¿Qué están las causas, ¿no? De la acidosis metabólica con hiato aniónico normal, ¿no? Generalmente hemos visto que pueden ser por pérdidas, tanto de origen extrarrenal como renal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo más frecuente es siempre las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, las diarreas, ilio, fístulas pancreáticas, el uso de laxantes, etc. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Si tenemos diarrea, solución salina como tratamiento principal. Ya secundariamente podríamos dar bicarbonato. Igual en el ilio, corregir la causa, ¿no? Por ejemplo, un ilio, ¿por qué se puede producir? De repente por hipocalemia. Entonces, si el ilio es por hipocalemia, tendré que darle potasio, ¿no? Corregir la causa. Entonces, aquí, como tratamiento secundario, recién daré bicarbonato. Igual, acá fístulas pancreáticas y biliares, corrección, ¿no? De la fístula. Y le podré dar somatostatina. Laxantes,
¿no? Esto de los laxantes, sobre todo el uso frecuente en ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir el producto, ¿no? Y dar solución salina. Y así, como ven, ustedes siempre tenemos que, el tratamiento primario es corregir la causa, ¿no? Si hubiera pérdidas de origen renal, por ejemplo, en insuficiencia renal, tendremos que dar primero quelantes de fósforo y diálisis, ¿no? Entonces, en hipoaldosteronismo, mineralocorticoides, en hiperpotasemia, medidas según la gravedad, ¿ya? Entonces, importante la corrección de la acidosis metabólica. Entonces, en estos casos también igual tendremos que reponer, en caso de que se necesite reponer bicarbonato, ¿no? Entonces, en estos casos el tratamiento es menos restrictivo que en la acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado. Habíamos visto que cuando el hiato aniónico está aumentado es más importante tratar la causa. El ejemplo que habíamos visto es de la cetoacidosis diabética y daremos insulina como primera opción, ¿no? En este caso, cuando es el GAF es normal, la restricción es menos restrictiva, ¿no? Entonces, se utiliza si el pH es menos de 7.20, con el objetivo de aumentar el pH hasta esta cifra, ¿no? Entonces, si se decide utilizar terapia alcalinizante, ¿no? Entonces el bicarbonato sódico es el agente de elección. Igual, la pauta de tratamiento con bicarbonato debe administrarse en las primeras 24 horas, la mitad de la dosis calculada más las pérdidas diarias de bases, ¿no? Entonces, generalmente solo se administra en las primeras 24 horas el 50%, ¿no? O sea, la mitad. Pasadas las 24 horas se volverá a calcular el déficit de bicarbonato y se seguirá corrigiendo la concentración de manera parcial, evitando la corrección total rápida, ¿no? Debido a que la hiperventilación secundaria a la acidosis puede persistir unas horas después de la corrección, lo que puede producir una alcalosis respiratoria que puede causar más problemas que la acidosis inicial. Entonces, siempre teniendo en cuenta nuestra fórmula, ¿no? Diferencia de bicarbonatos, tanto bicarbonato diana, bicarbonato plasmático, por 0.5 por peso corporal. Entonces, lo que ya habíamos mencionado y solo para reforzar, cuando hay pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo la diarrea, ¿no? Que nos va a producir acidosis hiperclorémica y deshidratación, ¿no? Entonces, en casos extremos con colapso circulatorio puede añadirse pues un componente de acidosis láctica por hipoperfusión tisular, ¿no? Los pacientes con abuso crónico de laxantes presentan depresión crónica del volumen extracelular junto con hipopotasemia. Entonces, el tratamiento de la acidosis metabólica por pérdidas gastrointestinales consiste en la administración de suero salino fisiológico y potasio, añadiendo bicarbonato solo cuando la acidosis sea aguda y el pH sea menos de 7.2 o en caso de acidosis crónica con pH menos de 7.35. ¿Ya? Entonces, siempre el tratamiento es primero lo primario, ¿no? O sea, en este caso, suero salino fisiológico y potasio, ¿no? Añadiremos bicarbonatos siempre y cuando el potasio, o bueno, el pH esté en menos de 7.2 si es agudo, y si es algo crónico, menos de 7.35. En la insuficiencia renal, ¿no? En los pacientes que se les está comentando a diario, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿cuándo damos bicarbonato? ¿No? Daremos cuando la tasa de filtración esté por debajo de 20 mililitros por minuto, ¿ya? Este es el valor, ¿no? El tratamiento debe iniciarse cuando las cifras de bicarbonato plasmático desciendan también por debajo de 20 miliequivalentes por litro, ¿no? Se utiliza bicarbonato sódico en dosis bajas, 1 miliequivalente por kilo por día o incluso menos, ¿no? En los niños sí es importante corregir agresivamente la acidosis para facilitar el crecimiento óseo normal, ¿no? Varios ensayos clínicos muestran cómo la utilización de bicarbonato oral o las dietas ricas en frutas y vegetales con el objetivo de conseguir una concentración de bicarbonato de 22 a 26 disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios sin que se observen efectos perjudiciales por la expansión de volumen asociado al tratamiento. Entonces, como les digo, es importante siempre vigilar también a partir sobre todo del estadio 3, ¿no? Las concentraciones de bicarbonato para poder corregir y dar tratamiento. De esta forma, ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica.
Ya hemos hablado de acidosis, ya saben, la acidosis con anión GAG elevado, acidosis con anión GAG normal. Ahora vamos a hablar de la alcalosis, ¿no? La alcalosis metabólica se va a definir como una elevación primaria de la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? Es muy frecuente en pacientes hospitalizados. 50% de los trastornos ácido-bases en los pacientes hospitalizados está en relación a la alcalosis metabólica, ¿no? Independientemente del mecanismo generador, para que la alcalosis metabólica persista y trascienda clínicamente, es necesario que estén alterados los mecanismos renales que controlan la excreción de bicarbonato. En la mayoría de las ocasiones, la alcalosis metabólica se acompañará de déficit de potasio y de la contracción del volumen extracelular. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Cuando tengo alcalosis metabólica, tengo que ver el potasio porque va a estar generalmente acompañado de déficit, de disminución del potasio. Lo contrario ocurría en acidosis. La acidosis metabólica está acompañada de hipercalemia. En cambio, la alcalosis está acompañado de hipocalemia, ¿no? Y asimismo, la alcalosis metabólica, la alcalosis está acompañada de la contracción del volumen extracelular, ¿ya? Entonces acá tenemos las causas de la que es alcalosis, ¿no? Puede ser por sobrecarga alcalina o por pérdida de hidrogeniones. Lo más frecuente tenemos acá la gástrica, los vómitos, la aspiración nasogástrica, ¿no? El uso de diuréticos muchas veces, ¿no? Entonces, luego también por sobrecarga alcalina puede ser la infusión oral o intravenosa de bicarbonato. Hemodiálisis también nos puede producir, así como nos corrige la acidosis, nos podemos ir al otro lado cuando nuestras concentraciones en las soluciones básicas están con alta concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces, cuando damos también carbonato de calcio, también puede, y esto está fuera de control, puede producirnos alcalosis, ¿no? Entonces, como ven acá, hay varias causas. Acá, en función de la respuesta al cloro también, ¿no? Esto es muy frecuente, aspiración gástrica, vómitos, adenoma velloso del recto, lo más frecuente es aspiración gástrica y vómitos, ¿no? Ahora, se puede perder ácidos también a través del uso de penicilinas, citrato, postdiuréticos, ¿no? También la fibrosis quística. Ahora, resistentes al cloro, por ejemplo, con hipertensión arterial, hipertensión renovascular acelerada, exceso de mineralocorticoides, síndrome de Cushing, también el uso de diuréticos también nos puede llevar a alcalosis metabólica. Y obviamente si administramos bicarbonato, ¿no? También. Algunos medicamentos también nos pueden producir ampicilina, penicilina, carbenicilina. Entonces, como ven, también es una lista larga de alcalosis metabólica, ¿no? Entonces aquí mencionar sobre todo el pH en orina, en alcalosis metabólica. Cuando los vómitos son recientes, el pH va a ser más de 7, esto es en orina, ¿ya? En los vómitos remotos va a estar menos de 6, cuando hay uso de diuréticos recientes también menos de 6, ¿no? En diarrea el pH va a estar menos de 6, el potasio y el cloro van a estar disminuidos, ¿no? Entonces, como hemos mencionado acá, la alcalosis metabólica también se va a presentar en relación a si hay insuficiencia renal o sea, si hay insuficiencia renal o no hay insuficiencia renal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sin insuficiencia renal, ¿no? Se menciona que debemos determinar el cloro en la orina, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando el cloro es menos de 10 miliequivalentes por litro, estaremos hablando de vómitos, sondas nasogástricos, uso remoto de diuréticos. Y estas son la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Recordar esto siempre, ¿ya? La causa más frecuente de alcalosis metabólica, vómitos, el uso de sonda nasogástrica o aspiración de contenido gástrico, el uso remoto de diuréticos, ¿ya? Esto es importantísimo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la alcalosis metabólica? ¿No? Los síntomas de alcalosis metabólica son difíciles de diferenciar de los de la depresión de volumen o de la hipopotasemia acompañante, ¿no?
En la alcalemia grave no compensada predomina la apatía, la confusión, la irritabilidad neuromuscular, calambres, debilidad, tetania y las arritmias cardíacas, ¿no? Es de señalar que en los casos de alcalemia grave, cuando el bicarbonato es más de 40, suele encontrarse una elevación moderada del hiato aniónico. En casi un 50% de los casos se debe al lactato y el resto es debido a concentración de las proteínas séricas que además se vuelven más aniónicas a causa de la alcalemia. ¿Ya? El tratamiento de la alcalosis metabólica, como en todo, ¿no? Depende de la causa subyacente, ¿no? Entonces, ya que corregir los déficits existentes, por ejemplo, si hay de cloro y de potasio, tenemos que hacer la corrección. Con la base del tratamiento consiste en aportar en forma de suero salino hasta expandir el espacio extracelular, ¿no? Es una de las primeras medidas, dar suero salino, ¿no? En los casos resistentes al cloro, menos frecuentemente se requiere terapias más específicas, por ejemplo, espironolactona, indometacina, amilorido, trietileno, potasio, etc. Ahora, también podemos calcular el exceso de bicarbonato, ¿ya? Podemos, así como calculábamos el déficit de bicarbonato, también podemos calcular el exceso de bicarbonato. Entonces, el exceso de bicarbonato es igual a 0.6 por peso corporal por la diferencia de bicarbonato, ¿no? Entonces, acá bicarbonato menos el plasmático, menos 24. El exceso de bicarbonato en miliequivalentes es el que se tendrá que administrar en forma de ácido clorhídrico, ¿ya? O amonio, o sal de amonio, ¿no? Para conseguir el bicarbonato objetivo. Teniendo en cuenta que se trata de una estimación de que el valor de bicarbonato deseado debe ser un valor de seguridad de 35 a 40 milimoles. Ese es el valor de bicarbonato deseado, ¿ya? La monitorización gasométrica debe hacerse con mucha frecuencia cada 2 horas. Pero como ven, el tratamiento es secundario. Lo más importante es tratar la causa subyacente. Acá, por ejemplo, tenemos ya de acuerdo a las patologías, ¿no? Con depresión de volumen, cloro sensible, suero salino isotónico, añadir cloruro de potasio si es que hay hipopotasemia, ¿no? Agua y sal por vía oral si se tolera. Suspender diuréticos si es posible, ¿no? Entonces, inhibidores de la bomba de protones y aspiración nasogástrica o en vomitadores psicógenos, ¿ya? Entonces, resistentes al cloro, ¿no? Por ejemplo, estados edematosos, hiperaldosteronismo primarios, tratar la causa subyacente. Se puede dar espironolactona, eplerenona, miloride, etc. Cloruro de potasio también vía o parenteral, si es que hay hipopotasemia. Y como ven acá, es múltiple el tratamiento. En alcalosis extremas, cuando el pH es más de 7.6, ahí podemos dar ácido clorhídrico. Y la dosis es esta, ¿no? 150 mil equivalentes de ácido clorhídrico en 1 litro de agua destilada o suero salino infundido por catéter central. Corregir el 50%, ¿no? Del ácido clorhídrico, el clorhidrato de lisina o arginina, ¿no? Entonces, si hay insuficiencia renal grave y hay alcalosis, tendremos que hacer hemodiálisis, pero con baja concentración de bicarbonato en el baño, ¿ya? La hemodiálisis, así como nos corrige la acidosis, también nos puede corregir la alcalosis. La única diferencia es que en la solución básica tiene que haber, en caso de alcalosis, menos concentración de bicarbonato, y en caso de acidosis tendrá que haber lo normal o más, ¿no? Dependiendo de lo que queramos tratar. Ahora vamos a pasar así algo muy, muy breve de lo que son las alteraciones del equilibrio ácido-base de origen respiratorio. Bueno, ustedes ya han llevado el curso de neumología, así que ya están ya conocen más este aspecto, ¿no? Entonces, mencionar que diariamente el metabolismo oxidativo genera 12.000 a 15.000 milimoles de CO2, ¿ya? Que pasan al plasma en forma de ácido carbónico y que finalmente serán eliminados por la ventilación alveolar, ¿ya?
Los principales estímulos de la respiración son el CO2 y en menor medida la presión parcial de oxígeno, especialmente con un PO2 arterial inferior a 50 milímetros de mercurio, ¿ya? Las alteraciones en la ventilación alveolar influyen notablemente en el equilibrio ácido-base intracelular y extracelular, así como en la capacidad de tamponamiento ante la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es la acidosis respiratoria? ¿No? La acidosis respiratoria es la reducción del pH sanguíneo secundaria a una retención primaria de CO2. Implica siempre una alteración de la ventilación alveolar. Entonces, que va a haber hipoventilación, aumento del PCO2 y disminución del pH, ¿no? Recuérdense del cuadrito que habíamos mencionado inicialmente. Causas. Puede ser alteraciones de la ventilación pulmonar, puede ser obstrucción de la vía respiratoria, síndrome de apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar también, otras enfermedades de vías respiratorias y parénquima pulmonar. Por ejemplo, acá hablando del edema pulmonar, en un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, estadio 5, de por sí ya va a haber acidosis metabólica, pero si a esto se añade edema pulmonar, también vamos a tener acidosis respiratoria, o sea, va a haber un cuadro mixto, ¿ya? Entonces, porque muchas veces los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 acuden a la emergencia por esto, por un edema agudo de pulmón, no pueden respirar, están ahí que les falta el aire, ¿no? Sienten que se están ahogando. Entonces, no les toma gasometría y pueden encontrar trastornos mixtos. Entonces, otras causas de acidosis respiratoria, tenemos las alteraciones de la pared torácica y de los músculos respiratorios, ¿no? Enfermedades nerviosas, polineuropatías, enfermedad de la segunda motoneurona, etc. Enfermedades musculares, miopatías, miastenia gravis, enfermedades de la caja torácica, por ejemplo, la cifoescoliosis, ¿no? Enfermedades de los centros respiratorios, depresión metabólica de los centros respiratorios, alcalosis metabólicas, fármacos, hipotiroidismos, etc. Como ven, también es una lista larga de causas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Se asocian con la hipercapnia, consistente en cefalea, ¿no? Van a tener cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, asterixis y disminución de la conciencia, ¿no? En el sistema cardiovascular va a disminuir la contractilidad miocárdica y resistencias vasculares sistémicas. El diagnóstico y tratamiento, ¿no? El diagnóstico es sencillo por los valores de la gasometría, que en estos casos debe ser arterial, ¿no? La PCO2 de la gasometría venosa refleja la PCO2 tisular, y por tanto el estado metabólico y o circulatorio, mientras que la PCO2 de la gasometría arterial refleja la función ventilatoria pulmonar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tomamos? El AGA, pues, ¿no? O sea, de la gasometría arterial, ¿no? En el diagnóstico diferencial es útil el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que está aumentado en más de 15 a 20 milímetros de mercurio en la enfermedad pulmonar intrínseca y es normal si la hipoventilación es de origen central, ¿no? O se debe a alteraciones de la aparato torácica o de los músculos inspiratorios, ¿no? Esto del gradiente también es importante, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del gradiente alveolar arterial de oxígeno, ¿no? Los valores normales de 5 a 10 en menores de 30 años y de 15 a 20 en mayores de 30 años. El abordaje terapéutico se basa en aumentar la ventilación alveolar eficaz tratando la causa subyacente. Siempre, como ven, tanto hemos visto en acidosis metabólica, en alcalosis y ahora en acidosis respiratoria, es importante tratar la causa, ¿no? Aumentar únicamente el aporte de oxígeno puede favorecer aún más la depresión del centro respiratorio, por lo que debe adjuntarse a otras medidas específicas, farmacoterapia, broncodilatadora, ventilación mecánica no invasiva o invasiva, entre otras. La corrección de la hipercapnia puede producir alcalosis metabólica que responde bien a la expansión con suero salino, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la alcalosis respiratoria. Ya hemos mencionado acidosis respiratoria, ahora tenemos alcalosis respiratoria. Entonces, es el trastorno ácido base que aparece ante cualquier proceso que reduzca la PCO2 arterial, lo que se produce por hiperventilación alveolar, ¿no? Cuando uno hiperventila, ¿qué es lo que produce? Alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces,
Las causas: estimulación directa del centro respiratorio, por ejemplo, ansiedad, hiperventilación psicógena o voluntaria. También puede producirse alcalosis respiratoria en casos de sepsis por microorganismos gram negativos, en el embarazo, en la cirrosis, cuando hay alteraciones neurológicas, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, también en casos de hipoxia, enfermedad pulmonar, grandes alturas, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, anemia, hipotensión. Enfermedades pulmonares, puede ser la enfermedad intersticial pulmonar, neumonía por embolia, edema pulmonar, etc. Por fármacos también, salicilatos, progesterona, nicotinas, antinas, catecolaminas. Como ven, igual otra lista grande de patologías. Las manifestaciones clínicas de la alcalosis tenemos, puede ser taquipnia, aumento en la excitabilidad del sistema nervioso, parestesias, espasmos carpopedales, taquiarritmias. El diagnóstico es sencillo por los valores de la gasometría. Siempre habrá una causa subyacente. Si se hace acidosis metabólica como la sepsis, la PCO2 será inferior a la esperada para el grado de acidosis, ¿no? El tratamiento es de la causa subyacente, ¿no? Siendo de utilidad en las formas psicógenas o las graves, respirar en el interior de una bolsa para aumentar la PCO2 del aire inspirado, ¿no? Esto algunas veces se les da una bolsa para que ahí respiren, ¿no? Puedan mejorar la alcalosis, ¿no? Sobre todo en lo que es causas psicógenas, ¿no? En ansiedad, ¿no? Cuando los pacientes vienen ansiosos. Entonces aquí, más que todo este grafiquito, para diferenciar que podemos tener acidosis respiratorias crónicas y acidosis respiratorias agudas, ¿no? Entonces, en la acidosis respiratoria aguda, por ejemplo, el pH va a ser más llamativo, o sea, va a ser de menor valor. O sea, acá, por ejemplo, acá, ¿no? Acidosis respiratoria aguda, un pH de 7.1 con un bicarbonato, por ejemplo, en 28, ¿no? En cambio, las crónicas, en cambio, tienen pH casi llegando a la normalidad, ¿no? Igual en lo que es alcalosis respiratoria crónica y alcalosis respiratoria aguda, ¿no? Es la variación. En cambio, la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica no tiene mayor variación, ¿no? Es más que todo este cuadrito para reflejar la agudeza de acidosis respiratoria y acidosis respiratoria crónica, por ejemplo. Bueno, como habíamos mencionado, los trastornos mixtos, ¿no? Debe tenerse en cuenta en una compensación, que una compensación nunca conseguirá normalizar el pH. O sea, siempre que encontremos un pH normal, vamos a ver que se trata de trastorno mixto, ¿no? Entonces, la lectura sistemática de la gaussimetría y del Anion-Gap permite distinguir fácilmente la existencia o no de un trastorno mixto. Las causas, como ven, hay múltiples, ¿no? Acidosis metabólica y acidosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis y acidosis respiratoria, múltiples las causas, ¿ya? El tratamiento y la prioridad de las actuaciones a seguir dependerá de la causa y del trastorno ácido-base predominante, teniendo siempre en cuenta las alteraciones electrolíticas asociadas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En relación a las mixtas, acuérdense de este cuadrito, ¿no? Es importante para poder ¿no? Siempre ubicarnos siempre de qué trastorno se trata, ¿no? Acá en mixto habíamos mencionado vamos a tener un pH normal, pero con PCO2 y bicarbonato bajos, o también puede ser PCO2 y bicarbonato aumentados, o el aumento del anion gas está elevado con un pH normal, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Carol. Bueno, como ven,
es un poco didáctico, sobre todo con los algoritmos que están en el, en las diapositivas que les he presentado, y también lo pueden leer en la revista de, todo esto hemos sacado de la revista de nefrología. Esta es la bibliografía que está muy bien explicado y ustedes lo van a poder entender de repente y leerlo, y para que puedan, ustedes puedan distinguir entre lo que es acidosis, alcalosis, los trastornos mixtos, etcétera, ¿no? Eso es importante. Está bien didáctico ahí para que ustedes lo puedan leer más adelante y absolver vuestras dudas que tengan. Bueno, listo. Muchas gracias. Hoy es nuestro último cursillo con todos ustedes. Espero que hayan, mm, hayan captado algo de los cursillos que se les ha dado, ¿no? He tratado de darles lo más práctico, lo más fácilmente que puedan ustedes retener. Y bueno, les deseo éxitos en su carrera, primero como estudiantes y luego más adelante ya cuando sean profesionales. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, un próspero año nuevo, chicos.